¿Qué fue, mi gente? Es John Aquaviva. En esta oportunidad les tengo que mostrar un video que se ha vuelto viral en las últimas horas que yo creo indica una cosa, y eso es que Donald Trump se puede ahorrar una gran cantidad de dinero. ¿De qué forma? Se preguntan. Pues simplemente despidiendo a cualquier persona que él tenga trabajando haciendo anuncios de campaña, haciendo anuncios para televisión, para redes sociales. ¿Por qué lo digo? Pues porque al parecer hay una forma de hacer anuncios pro-Trump más efectiva que cualquier agencia de mercadeo trabajando para Trump pudiese haber ideado. Y eso es simplemente dejar a activistas progres leer lo que Donald Trump piensa hacer si vuelve a la presidencia en noviembre. Bueno, en enero, pero si ganan las elecciones en noviembre, ¿ok? Entonces vamos a empezar con un segmento que habla sobre el proyecto 2025 y por qué los izquierdistas están tan preocupados al respecto. Y después vamos a ver el video que se volvió viral, que es realmente magnífico, ¿ok? Hay subtítulos en pantalla. Already have a plan for that, and it's called Project 2025. It's a far-right, radical plan to purge and transform the government. Ali Velshi does an excellent job at breaking down exactly what Project 2025 is and what's at stake for our democracy, our freedoms, and our rights. But the Heritage Foundation and its comprehensive government agenda have become more conservative over the years and more extreme. This year, the Heritage Foundation published the 9th iteration of the Mandate for Leadership. It's called Project 2025, the Conservative Promise. Now, unsurprisingly, it targets LGBTQ rights, equating any abortion rights, emphasizing the, quote, rights of the unborn. It looks to ban critical race theory and gender ideology. Ahora, si ustedes fuesen a escuchar eso en un vacío y no supieran cuál es la postura de la persona que lo está diciendo y cuál es la postura del canal en el que está MSNBC, ustedes quizás podrían pensar tanto que esto es una persona que lo está leyendo porque es algo muy preocupante y terrible, o una persona que está leyendo porque miren, por esto es que hay que apoyar a Trump, por esto es que hay que votar por Trump. Pues resulta que ese sentimiento va a ser elevado a la 10ª potencia cuando vean el video de este activista progre, ¿ok? Esto es fantástico. Hay subtítulos en pantalla, una vez más. Here are the first 15 promises he has made if he is reelected. You may have heard of Project 2025, but this is from Agenda 47, and you can read all of these on his website. First, he promises that he will carry out the largest domestic deportation operation in history. Get out! He will also ask for the death sentence for anyone convicted of human trafficking. He will close the Department of Education and return all education standards to the states to decide. Entonces, las primeras tres. ¿Por qué no se puede hacer respetar las leyes migratorias del país? Algo que inclusive en la actualidad tiene apoyo bipartidista, desde por lo menos desde el punto de vista de votantes. Yo diría que una gran cantidad de votantes demócratas que antes solían tener las gafas rosadas de ay, esto representa simplemente la postura correcta, la humanista, ¿verdad? Y tenemos espacio para todos y los recursos son ilimitados. No va a haber ningún tipo de problema, déjenos entrar. Y de ninguna forma esto es injusto para todos los inmigrantes que sí tuvieron que ir por todos los pasos y por todo el tiempo y por todo el costo para hacer las cosas de forma correcta y tener su documentación. Pero creo que se han dado cuenta de que pues eso simplemente no es cierto. Y no es solo no es cierto en Estados Unidos, no es cierto en ningún país, jamás lo ha sido y jamás lo será. Si tú no tienes fronteras resguardadas, no tienes un país, no tienes una nación, ¿ok? Si cualquiera puede entrar a tu casa, no es tu casa, así de simple. Si tu casa no tiene puertas, si cualquiera puede pasar y entrar, pues no es tu casa, es la casa comunal, ¿ok? Ahora, en este caso, ¿verdad? El segundo punto que ella menciona es con respecto... Ahora, miren, estoy diciendo ella porque, pues, asumo. Ella, vamos a decir ella, ¿ok? No sé, no quiero identificar de forma incorrecta porque estamos en YouTube, ¿verdad? Entonces ella está diciendo, está diciendo que Donald Trump también planea implementar la pena capital para las personas que estén involucradas en la trata de personas. ¿Quién exactamente podría estar en contra de eso? Me pregunto.
O sea, ¿qué clase de persona tendrías que ser para oponerte a ello? Pero recuerden, para los progres la pena capital es terrible, porque inclusive los más nefastos y terribles criminales, son simples personas que, bueno, hicieron un error, pero todos podemos recapacitar. Los que no pueden recapacitar, según estos progres, son personas que tienen posturas que ellos considerarían de la extrema derecha. A esas personas sí se les tiene que encerrar y se les tiene que botar la llave, ¿ok? De que se queden allí, esos son radicales, amenazan nuestra democracia, ya, pero personas que están involucradas en la trata de personas, ¡ay, no! Eso, un año como mucho, ¿verdad? Y ten en cuenta una cosa, esto lo he dicho tantas veces. El sistema en Estados Unidos, pues de muchas formas está roto, pero una de esas formas desde el punto de vista penitenciario y desde el punto de vista de la implementación de lo que sería una pena capital, que para nosotros debería significar, pues, lo que significa, ¿verdad? Que la pena es esta y se va a llevar a cabo. Pero nosotros sabemos, y lo sabemos basado en las estadísticas, que en la mayoría de los casos, personas terminan viviendo el resto de su vida en death row, esperando a que se ejecute esa sentencia. Entonces, el tener una sentencia de pena capital no significa que se va a terminar implementando, porque lamentablemente el sistema judicial en Estados Unidos permite apelación tras apelación, tras apelación, tras apelación, ad infinitum, y esto termina muchas veces haciendo que el caso nunca termine de llegar a una conclusión que permite que se pueda llevar a cabo el castigo. ¿Ok? Pero el tercer punto tiene que ver con el de cerrar el Departamento de Educación y devolverá todos los estándares educativos a los estados. Ahora, mire, yo me pregunto, si tú eres una persona que está de acuerdo, una vez más, con las cosas que estos progres dicen predicar, la democracia, el respeto, la voluntad y la voz de todos, ¿por qué no querrías que si un estado tiene una inmensa mayoría de republicanos conservadores que puedan manejar su sistema educativo de la forma que les parezca correcto? Y de la misma forma, si un estado tiene una mayoría de votantes demócratas, bueno, que incluyan dentro de sus planteles educativos cualquier cantidad de basura que quieran. Obviamente, el deber ser, si no tuviésemos un país como Estados Unidos, que es tan difícil de manejar desde el punto de vista federal, una vez más, por todas las trabas jurídicas que acabo de mencionar, ni hablar del resto que no he mencionado. Pero si estuviésemos hablando, por ejemplo, de un país con la 10ª parte de la población, se podría manejar de una forma en la que lo que dicte el gobierno va para todos los estados, pero en este caso, pues de la misma forma ocurrió con el caso de Roe v. Wade, y después que los estados pudiesen decidir, como en efecto hicieron estados como California, que van a ser un estado santuario para quien se quiera llevar a cabo un aborto. Pues bueno, que hagan lo mismo con el tema educativo. Pero ¿por qué tienes que imponerle a estados de mayoría conservadora republicana que no quieren esta basura en los planteles educativos que van a tener que ver sus hijos? ¿Por qué se lo tienes que imponer? Eso no me parece muy democrático, ¿ok? Democrático sería la postura de Donald Trump, de retornar esto a los estados y que cada estado decida. A continuar. To the states to decide. He will put prayer back into school and he will criminalize any race-based advantage programs. Devolver la oración a las escuelas. Eso es terrible, ¿vale? Ahora, yo estoy seguro que si Joe Biden y Kamala Harris fuesen a decir, miren, vamos a empezar con un himno de Black Panther, de las Panteras Negras, vamos a empezar todas las clases en todas las escuelas del país. Yo estoy seguro que la primera persona en salir a decir, oye, esto es una medida excelente que por fin está poniendo en la plataforma principal los problemas de la supremacía y la opresión sistemática, ¿verdad? Claro, pero cuando son temas, por ejemplo, con una oración, eso ya es algo terrible. Y después está el tema de criminalizar cualquier programa de ventajas basado en raza. He hablado tantas veces sobre cómo, por ejemplo, acción afirmativa es racista. Eso es lo que es. Primero, porque estás infiriendo que un grupo, por ejemplo, ya sean latinoamericanos, afroamericanos, demás, no puede tener las mismas cualidades y las mismas capacidades que, por ejemplo, personas blancas o asiáticas en el país, y que debido a eso se le tiene que bajar el estandarte para permitir la entrada a los mismos centros educativos. Eso a mi parecer es racista, porque estás, una vez más, asumiendo que este grupo de minoría no tiene las mismas capacidades que otros, ¿ok? Y al mismo tiempo estás siendo injusto con los otros grupos que no se están beneficiando de esto, y muchas veces otros grupos que inclusive tienen que alcanzar notas aún más altas, como por ejemplo el caso de los asiáticos, debido a que tienen sobrerepresentación, especialmente en las grandes universidades en Estados Unidos, pues porque sacan las mejores calificaciones. Entonces, si estamos hablando de quienes
deberían tener la posibilidad de optar por ya sea becas o de optar por cupos en escuelas, ¿acaso no deberían las personas que se lo merecen? Las personas que tienen las mejores calificaciones, las personas que tienen las mejores cualidades académicas y las personas que más se pueden beneficiar de estar en estos institutos universitarios, por ejemplo, en el caso de educación mayor. Bueno, no solo eso, si estamos hablando de lo que termina ocurriendo en el plantel educativo, cuando tú terminas poniendo en una misma aula de clase a personas que tienen un rango de capacidad bastante amplio de una a otra persona debido, por ejemplo, a que uno entró con acción afirmativa y otro no. ¿Esto qué termina significando? Termina significando muchas veces que el nivel del plantel que se va a presentar al aula en general tiene que bajar para poder apelar por ahora los nuevos requisitos que tiene este grupo de personas que entraron con acción afirmativa. Entonces esto termina haciendo que las personas de mayor capacidad académica ahora estén en un escenario en el que no van a recibir la educación de un nivel tan alto como podrían haber recibido, ¿ok? Y obviamente esto aplica también para personas justamente de esas cualidades académicas que también son parte de los grupos de minoría que tienen acción afirmativa, como por ejemplo afroamericanos. Entonces una persona afroamericana que realmente está en el top 1% de su aula de clases, ahora va a tener que estar expuesto no solo a un plantel educativo inferior a lo que pudiese haber sido, sino también a el que otras personas asuman que él únicamente está ahí o que ella únicamente está ahí por acción afirmativa, aunque realmente se lo ganó con su trabajo, con su esfuerzo, con su compromiso. ¿Okay? Vamos a continuar. He will end the Affordable Care Act. He will ban gender-affirming care for adults and children, and he will ban any federal dollars from going towards gender-affirming care. Una vez más, si eres un adulto y quieres hacer cualquier cosa descabellada, ¿verdad? Pues adelante, hazlo, si eres un adulto, obviamente. Pero ¿por qué deberían tener que pagarlo los contribuyentes? Una decisión tuya. Eso es como decir, mira, si quieres hacerte una rinoplastia, eso debería ser pagado con dinero contribuyentes. ¿Por qué? Es una decisión tuya. ¿Quieres hacerlo? Pues adelante. No, pero ¿por qué es más importante? Porque esto, ok, puede ser muy importante, puede ser lo más importante para ti. Entonces tú págalo. Entonces tú endeúdate para pagarlo. Tú busca el dinero, tú pídeselo a tus padres, tú trabaja. ¿Por qué lo tienen que pagar otros? Continuamos. Which means anyone with government-provided health care will no longer be able to access gender-affirming care except for Viagra and Cialis. Those will still be available. Yeah, boy. He will propose a constitutional amendment that gives a term limit to Congress. He will deploy the Department of Justice to investigate the Biden crime family and any of his adversaries or political rivals. Let's go. Ahora, al parecer, eso es algo terrible, ¿verdad? Que Donald Trump quiere investigar a la familia de Joe Biden y a cualquier potencial otro miembro de la administración de Biden que potencialmente haya hecho algo indebido. ¿Pero por qué? ¿Acaso no confían en el sistema? Les pregunto. Porque ustedes son los mismos que actualmente están diciendo que cualquiera que cuestione el sistema, el mismo sistema que le ha montado más de 100 cargos a Donald Trump en más de 4 acusaciones a Donald Trump, de las cuales ya ha tenido que estar expuesto a pagar cifras absolutamente ridículas en multas, ascendiendo a más de $500 millones en total. Ese sistema es perfecto y que de ninguna forma está haciendo esto simplemente porque es Donald Trump y están tratando de hacerle una persecución con motivos políticos. Entonces, actualmente, si tú cuestionas el sistema que está acusando y que está enjuiciando y que está tratando de sentenciar con culpabilidad en cada acusación a Donald Trump, si tú cuestionas, inclusive en el caso de Georgia, inclusive con lo de Fani Willis, si tú cuestionas la acusación per se, aun cuando se ha demostrado que Fani Willis y Nathan Wade son personas que no se les confiaría absolutamente nada, mucho menos un caso tan importante como ese, si lo cuestionas, eres un conspiranoico, ¿verdad? Pero resulta que si Donald Trump es presidente y él quiere llevar a cabo investigaciones utilizando las mismas instituciones, allí esas instituciones dejan de ser legítimas y cualquier investigación que vayan a hacerla Joe Biden y compañía se vuelve simplemente una cacería política. ¡Qué maravilla, vale! Oh, Brandon, I agree. He will immediately pardon all of the January 6thers, and he will create a task force to investigate anyone who arrested, charged, or imprisoned a January 6er. He will Ahora, ¿acaso se les olvidó que no solo a las personas que fueron arrestados por realmente hacer todo tipo de destrozos, todo tipo de cosas terribles en el 2020-2021, en las protestas, ¿verdad? No solo a muchos de ellos se les liberó de inmediato, sino que a muchos se les liberó y después se les pagó indemnización?
Les pagaron docenas de miles de dólares porque, ay, pobrecitos, los arrestamos. Y lo único que estaban haciendo es incendiando edificios y destruyendo propiedad pública y privada. Pobrecitos, vale, tomen esta bolsa de dinero para nosotros pagar por nuestros pecados. O sea, ridículo. Will increase the penalties for underage criminal offenders, strengthen immunity for police officers, and deploy the National Guard to patrol woke cities. On day Ok, ahora en el tema de penas más severas para delincuentes menores, ¿acaso no has visto lo que está pasando en muchas ciudades? Mira, inclusive lo que ocurre, por ejemplo, todos los años en el Spring Break en Miami, lo que ocurre en lugares como Chicago, con estos grupos de jóvenes, ¿verdad? Que ocasionan todo tipo de desastres, y esto ocurre todos los años sin falta. Típicamente son grupos que están conformados por menores de edad, por personas de 16, 17 años. Ahora, ¿acaso debido a que son menores deberían estar exentos de tener que lidiar con alguna consecuencia por sus actos? O sea, yo les pregunto, cuando yo tenía 15 años yo ya entendía, desde hace mucho tiempo en realidad, que estaba mal el ir y robar cosas, el ir y saquear una tienda, el ir y arrojar piedras a la ventana de un auto, el ir y incendiar un establecimiento. Y ya sabía que eso era algo indebido, ¿verdad? Entonces, una vez más, me parece que donde están fallando los padres, que lamentablemente es con cada vez más frecuencia en Estados Unidos, pues bueno, la policía tiene que hacer algo. O sea, no se pueden quedar de manos atadas porque, ay, son simplemente unos niños. Al fin y al cabo, no estoy diciendo que los envíen a Guantánamo Bay, ¿verdad? Pero que por lo menos sea más que simplemente uno de estos, ¿verdad? Para ver si recapacitan, ¿ok? Y se vuelven adultos que puedan aportar algo a la sociedad. Day one, he will reassess our participation in NATO and says that every European country needs to pay the United States for protection. Ok, entonces, ¿por qué los países miembros de la OTAN, países muchos de los cuales no están pagando el 2%, deberían estar pagando? Sí, hay algunos que obviamente están pagando mucho más, Polonia, Finlandia y demás, pero hay algunos países que no están pagando ni siquiera el 2%, deberían estar pagando. Entonces, ¿por qué ellos deberían tener protección de Estados Unidos? Porque entienden una cosa, eso es lo que significa ser parte de la OTAN, ¿ok? Por encima de cualquier otra cosa, ser parte de la OTAN significa que tienes el respaldo y la protección de los Estados Unidos, ¿ok? Eso lo saben todos los miembros de la OTAN. Entonces, por encima de cualquier otro país que sea miembro, que también tenga un poderío militar considerable, el impacto principal es el impacto detrimental que pudiera tener para cualquier tipo de acción en contra de un país miembro de parte de Estados Unidos. Y muchas veces ese impacto no tiene que ser necesariamente uno bélico. Estados Unidos tiene el poder de la varita mágica de las sanciones, tiene el poder de la varita mágica de la presión diplomática, ¿verdad? De aplicar todo tipo de restricciones, de tarifas, de todo tipo de cosas que le pueden hacer la vida muy difícil a países que vayan a ir en contra de la agenda de Estados Unidos. Y por eso es que, al fin y al cabo, si tú eres parte de la OTAN, deberías estar en efecto pagando tu cuota justa. Y eso es lo que ha dicho Donald Trump. Ahora, yo soy de los que cree que la OTAN ni siquiera debería existir. Yo soy de los que cree que probablemente una buena cantidad de problemas se hubiesen evitado si la OTAN se hubiese disuelto después de la caída de la Unión Soviética. Entonces ya eso es otro tema, ¿verdad? Pero el mínimo, ¿verdad? El mínimo deber ser es justamente el que los países paguen lo que deberían estar pagando todos. He will also restore the wonderful travel ban for Muslims coming to America. He will build freedom cities. La prohibición de viaje que estuvo basada en los países que fueron designados como países de potencial riesgo a la seguridad nacional durante la administración de Obama. Esa prohibición de viaje. This is 10 new cities built on federal land. He will award them to areas with the best development proposals, and he will prioritize moving young families to these freedom cities. You son of a bitch! He will kill all e-vehicles and e-vehicle legislation, seeking to replace that with the development of a flying car. He believes that we could create a car that vertically takes off. He will remove Ahora, una cosa, si los vehículos eléctricos, ¿verdad? Durante tanto tiempo han sido el futuro y el futuro y el futuro. Ahora, ni hablar de todos los problemas que se están presentando cuando las personas se han dado cuenta de que, bueno, resulta que las baterías no son para siempre. Y resulta que la batería de un auto eléctrico, que es básicamente lo más importante que tiene un auto eléctrico, es increíblemente costoso para reemplazar. Tan costoso que va a hacer que la gran mayoría de autos eléctricos no valga la pena reemplazarle la batería, porque el costo de la batería será mucho más
alto de lo que valdrá el auto en el momento en el que la batería deje de funcionar. Ni hablar de la contaminación que esto va a generar, porque al fin y al cabo, estas baterías, ¿de dónde salen? No salen de los deseos y los sueños de los progres, ¿ok? Pero por fuera de eso, si supuestamente son el futuro y la gente ya lo entiende y la gente ya está empezando a aceptar que el problema es tan grave y que no podemos seguir utilizando autos sucios, ¿verdad? ¿Por qué seguir con los subsidios? ¿Por qué seguir con los incentivos? De que mira, compra este auto eléctrico y te damos una reducción al precio de $7,000. O si eres una compañía, mira, no vas a tener que pagar impuestos en los primeros 2 años si pones tu sede en este estado o en este otro. O sea, al fin y al cabo, eso fue una de las cosas que hizo que Elon Musk pudiera crecer Tesla tan rápido. La enorme cantidad de subsidios y de reducciones a la cantidad de impuestos que hubiese tenido que pagar que él recibió, en particular en Estados Unidos. Obviamente también en otros países donde él tiene bases de producción, pero en especial en Estados Unidos. Entonces, simplemente que sean competitivos con el resto de mercados de automóviles y que lo hagan en el mismo escenario de igualdad de condiciones. Al fin y al cabo, ¿les importa mucho la igualdad? Bueno, igualdad de condiciones. Entonces, si no les vas a dar los mismos subsidios y beneficios a autos sucios, entre comillas, pues no lo hagas tampoco a los eléctricos. Move all of the limits on American natural gas exports and drill baby drill for oil domestically. He will impose a tariff of up to 60% on Chinese imports. He will extend the Ahora, lo de agregar una tarifa a las importaciones chinas, ¿acaso no tendrá que ver con el hecho de que Donald Trump entiende, de la misma forma que lo ha entendido desde que literalmente tenía 30 años, que el enviar todas las bases de producción de Estados Unidos y de muchísimos otros países a otros países de menor costo, como por ejemplo China, termina teniendo un peso y un precio muy grande a medida que va pasando el tiempo? Porque tú básicamente estás entregando la soberanía de la producción de tu país, estás obviamente también perdiendo los empleos potenciales y el crecimiento de la economía que eso pudiese representar, y lo estás haciendo por la promesa de que hoy vamos a tener productos más baratos, pues resulta que de aquí a 5 años esos productos más baratos habrán venido con un peso y un costo gigantesco. Y la problemática es que tratar de revertirlo, tratar de echarlo para atrás representa un problema, porque bueno, tienes que hacer varias cosas. Uno es crear las condiciones para que las corporaciones que se fueron y empezaron a crear sus productos en otros países decidan volver a Estados Unidos o a cualquier país desarrollado. Encima de eso también tienes que sincerar los precios de los productos, y muchas veces eso significa que por lo menos al inicio los precios de los productos van a costar más porque ahora se están produciendo de forma local y no los estás exportando de países que tienen no solo condiciones deplorables laborales, sino también sueldos absolutamente paupérrimos, ¿ok? Y también hacen todo tipo de manipulaciones económicas con su moneda, como hace China desde hace décadas. Entonces, si eres un presidente nacionalista, pues el deber ser es justamente incentivar a la producción nacional. O sea, si tú no produces nada y todo lo exportas, estás expuesto a que en cualquier momento se te cierren las puertas de cualquier mercado que necesites y te quedas expuesto, como ocurrió con tantos países que necesitaban, por ejemplo, mascarillas y demás en el 2020, 2021 y 2022. Continuamos. 2017 tax cuts and drop the corporate tax rate from 21% to 15%. He will push Congress to pass legislation that would give every American the right to concealed carry anywhere at any time. And he will revoke any gun restrictions or legislation that seeks to inhibit people's ability to own guns that's been passed in the last several years. Entonces, con el tema del porte de armas, una vez más, ¿qué pasó con las ciudades supuestamente más seguras? Las que tenían las leyes de control de armas más estrictas. Por ejemplo, Nueva York siendo una de esas ciudades. Que el crimen ha estado en alza constantemente a través de los años. Pues entonces, o sea, la realidad es la que es. No puedes tratar de argumentar en contra cuando tienes las estadísticas. Personas deberían tener el derecho en un país con tantos problemas de seguridad y criminalidad como Estados Unidos de protegerse. A ver, ¿qué más había dicho? Hay tantas cosas, ¿vale? Tantas cosas, es increíble, ¿ok? También el bajar el impuesto corporativo. Esto se ha demostrado en muchos escenarios distintos que puede tener un resultado positivo para la economía, porque cuando reduces el impuesto corporativo, de la misma forma que cuando aumentas los aranceles a la importación de otros países, estás incentivando a que corporaciones vuelvan a tu país. Le estás haciendo las condiciones más favorables para que tengan sus bases en tu país. Entonces esto es una vez más parte de un paquete nacionalista básico y elemental. He will demand that Europe pay back all the money we gave Ukraine, and then he will use all of that money to recruit for the American military.
And he will take billions and billions of dollars from private university endowments by taxing, fining, and suing the universities. He specifically names Harvard in this one. And then he will use that money to create the American Academy. It is a... Ok, ahora una cosa con respecto a Harvard y a las universidades Ivy League en Estados Unidos. Han estado durante años, durante décadas en realidad, desde que el gobierno estadounidense decidió empezar a respaldar las deudas estudiantiles, han estado aumentando sus costos de una forma que no pudiesen haber hecho de no ser por tener el respaldo de la deuda estudiantil de parte del gobierno. Entonces, y esto lo he dicho también tantas veces, esto es tan básico, cualquiera lo entiende. Si tú tienes una universidad y tú puedes permitir acceso a esa universidad por medio de trabajar en conchupancia o por medio tú directamente de financiar los préstamos estudiantiles, pero por medio de trabajar en conchupancia con un banco, una institución financiera, un fondo de inversión, de capital, o cualquier cosa que esté que esté haciendo estos préstamos, ya sea, obviamente varía de escuela a escuela, varía también de estado a estado, pero si tú tienes el respaldo de que aun si la persona a la que le estás permitiendo endeudarse por $100,000 para hacer danza postmoderna como carrera, aun si esa persona termina trabajando en Starbucks y nunca te puede repagar esa deuda, tú sabes que esa deuda está respaldada por papi Estado, por papi gobierno. Entonces no te tienes que preocupar. Entonces, el incentivo a partir de ese momento es de la misma forma que el incentivo en el 2007 y 2008 era de darle hipotecas a todos, inclusive si estabas durmiendo bajo un puente, toma una hipoteca por una casa de $500,000, ¿ok? Entonces el incentivo para estas universidades es lo mismo, es hacer que la mayor cantidad de personas posible pueda acceder a sus instituciones y que se puedan endeudar, porque una vez más no se tienen que preocupar por si las deudas van a ser repagadas o no. Entonces, cuando tú haces esto, aunado al hecho de que las prácticas para dejar entrar a personas a estas universidades, inclusive por fuera de acción afirmativa, decir que no han sido del todo justas por mucho tiempo, yo creo que se queda muy lejos, y yo creo que de hacer una investigación seria al caso, pues realmente veríamos cuáles han sido las condiciones para dejar entrar a personas y si acaso se han tomado decisiones contra fondos políticos de a quién se le da favorabilidad para poder acceder a la institución o no. Entonces, una vez más, hacer una investigación y en el dado caso que hayan hecho cosas incorrectas, pues ponerles multas que van a tener que pagar, y más que suficiente dinero estas universidades Ivy League tienen para pagarlo, pues una vez más, es justo y necesario a mi parecer. Y después el tema de... el hacer que Europa, esto me recuerda el tema, vamos a construir un muro y vamos a hacer que México lo pague, y obviamente se refería a hacer que lo pague por medio, por ejemplo, de aplicarle tarifas incrementadas a sus exportaciones o a las importaciones también, pero en el caso de hacer que Europa tenga que repagar el dinero enviado a Ucrania, pues miren, ten en cuenta una cosa. ¿Por qué Estados Unidos? Y yo entiendo que es porque al fin y al cabo Estados Unidos la ha utilizado como una guerra vía proxy con Rusia, pero la realidad es que si Donald Trump hubiese sido presidente en los últimos 3 años, creo que se hubiese enviado dinero a Ucrania de todas formas, ¿ok? Pero creo que hubiese sido una cantidad realmente diminuta comparado a lo que se ha enviado y a lo que potencialmente está por enviarse, ¿ok? Entonces, teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta que realmente esto, por fuera de ser utilizado como una guerra vía proxy, de no ser ese el caso, no hubiese tenido verdaderamente nada que ver con Estados Unidos. Obviamente se puede decir todo lo que se puede decir con respecto a las intenciones y a la expansión de la OTAN y todo eso, pero si Estados Unidos hubiese estado siendo liderado por un gobierno nacionalista, por Donald Trump, por ejemplo, hubiese podido decir, ok, eso está pasando por allá, no tiene nada que ver con nosotros no vamos a estar aumentando la deuda nacional aún más para enviar cientos de miles de millones de dólares potencialmente, ¿verdad? Entonces, de haberlo hecho, pues, ¿por qué no buscar una forma de retornar algo de ese dinero? Pero bueno, como les dije, esto terminó 100%. El video duró muchísimo tiempo, ¿vale? Media hora de video, ¿ok? Me disculpan lo prolongado. Pero como pueden ver, o sea, esto fue una maravilla de video de campaña para Donald Trump, y lo único que tuvo que hacer es leer algunas de las cosas que él piensa hacer, ¿ok? Ahora, que si Donald Trump va a hacer todas estas cosas o no, eso ya es otro tema por completo, ¿ok? Si Donald Trump hace la mitad de las cosas que esta mujer ha escrito, yo estaría satisfecho. Pero una cosa que me resulta una oportunidad, ¿verdad?, de edición de este video, si Donald Trump decide utilizar esto fácilmente se le puede cambiar el color a este gorro, ¿verdad? Fácilmente se puede hacer que este gorro sea un gorro rojo, ¿ok? Pero bueno, con eso termino el video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.